Veamos a continuación un ejemplo de uso del método de las zonas de propagación, pero ya para una ecuación, en primer lugar, que es no homogénea, y en segundo lugar, que no está definida en todo el eje X. En este caso, como no está definido en todo el eje X, nosotros necesitamos las condiciones en la frontera. Es decir, ya no es un problema solo de valor inicial, sino también es un problema de contorno. Veamos en este caso qué es lo que vamos a hacer. En primer lugar, el hecho que sea no homogéneo nos molesta. Nosotros podemos llevarlo a una ecuación homogénea. ¿De qué manera lo llevamos a una ecuación homogénea? Sumándole alguna función o restándole alguna función a u para generar otra función, de tal manera que eliminamos este 6. Entonces, vamos a hacer este cambio. Hacemos que la función b de x, t sea igual a esta función u de x, t menos una función nueva, un u sub 1 de x, t, tal que la segunda derivada, o en todo caso la solución de u1, cuando lo reemplazo acá, y aquí vamos a poner lo siguiente, que este u1, segunda derivada con respecto a t, menos u1, segunda derivada con respecto a x, sea igual a esta función, a esta parte no homogénea. Es decir, pero aquí vamos a buscar nosotros una solución lo más sencilla posible que podamos hallar. ¿Está bien? Esto, en este caso particular, es bastante sencilla. Asumimos, como en este caso el 6 es una constante, lo buscamos en forma constante, o en forma que dependa solamente o de t o de x. En este caso voy a asumir de que este u1 es una función solamente de x. Entonces, ¿eso qué significa? La segunda derivada de 1 con respecto a t es 0 y voy a tener lo siguiente. Disculpen, aquí es menos 6, me había olvidado este signo. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que la segunda derivada de u1 con respecto a x es igual a 6. De ahí, integrando directamente, obtenemos que u1 como función de x es igual a 3x al cuadrado. Listo, ya obtuvimos la función que nos da esto. Luego, nosotros vamos a tener lo siguiente. Por lo tanto, las ecuaciones, ahora la ecuación para b va a ser lo siguiente. B, su segunda derivada con respecto al tiempo, es igual a bxx con x mayor que 0 y t mayor que 0. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener acá. Y vamos a hacer lo siguiente. B de x, 0. Si b de x, 0, un momentito, va a ser igual a menos 2x al cuadrado, bt x, 0, en este caso es igual a 0, está bien, no cambia en absoluto con la derivada con respecto a t porque se va a ir todo. En cambio en esta sí, yo tengo que reemplazar u, que es x al cuadrado, menos
3x al cuadrado nos da este menos 2x al cuadrado. Muy bien, y vamos a tener b como función de t en 0, t más, y aquí vamos a tener 2bx en 0, t es igual a, y en este caso, como estoy evaluando en x igual a 0, tampoco aporta, y nos queda menos 4t. Aquí nosotros, este va a ser para los x que son mayores o iguales a 0, y esto para los t que son mayores o iguales a 0. Este es el nuevo problema que tenemos que resolver. Listo. Ahora ya se parece bastante a lo que nosotros tenemos. Bien. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. La solución de D'Alembert no es aplicable aquí en toda la región porque tengo esta frontera, ¿está bien? Esta frontera cuando el x es igual a 0 que nos lo impide. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, tenemos que dividir el problema en dos partes. ¿De qué manera nosotros vemos cuáles son esas dos partes en las cuales tenemos que dividirlo? Para ello, nosotros vamos a hacer un pequeño esquema, en el cual tenemos nuestros ejes coordenados. Voy a tener aquí mi eje X, voy a tener aquí mi eje T, y en términos generales aquí siempre hay un A. ¿Está claro? Aquí simplemente he puesto el A es igual a 1. Dibujo la siguiente recta. Esta es la recta t igual a x. En términos generales sería t igual a ax. Está bien, t igual a ax. Entonces, la frontera está acá. Esta es la frontera en la cual nosotros vamos a evaluar. Tenemos dos fronteras. Tenemos esa frontera y también tenemos esta frontera en este gráfico. Está bien, esta segunda frontera está asociado a esta condición. En este caso es esta. Bien, entonces nosotros tenemos lo siguiente, que de aquí hacia adelante, está bien, de aquí hacia adelante, cuando el x es mayor que el t, está bien, cuando el x es mayor que el t, aquí nosotros tenemos t es menor que x y aquí t mayor que x. En toda esta zona nosotros podemos asegurar de que se cumple la fórmula de D'Alembert. Entonces, en la región t menor que x, usamos la fórmula de D'Alembert. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar en esta región. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? De que nuestra función b, x, t, va a ser igual a nosotros tenemos el ux0 evaluado en x menos a t. En todo caso, aquí el a es igual a 1, x menos t al cuadrado. Vamos a tener nosotros un momentito, es aquí, disculpen, me estoy equivocando, es menos el 2, me falta el menos, y el 2 se va a ir con el 2 que va abajo, menos x más t al cuadrado. Como la condición, la velocidad inicial es igual a 0, la integral se va. Al momento que nosotros esto lo operamos, obtenemos menos 2 x cuadrado más t al cuadrado. Entonces, esta solución es válida en esta región. Nos falta a nosotros investigar qué es lo que pasa en esta región. Entonces, para investigar qué es lo que pasa en esta región, nosotros vamos a asumir
de nuevo, que tiene la forma de dos ondas. ¿Está bien? Y aquí vamos a utilizar la condición en esta frontera y vamos a hilvanar las soluciones en esta otra frontera. Entonces, la solución para t mayor que x la buscamos de la forma que hemos visto antes. B de x, t es igual a f de x más t más g. Como el t es mayor que x, voy a poner t menos x. Entonces, nosotros tenemos que estas funciones f y g son funciones arbitrarias en la solución general, pero las funciones f y g las hallamos usando la continuidad en t igual a 0 o t igual a x, disculpen, y la condición de frontera. La condición de frontera, que en este caso es b t 0, t más 2bx en 0, t igual a menos 4 veces t. Bien, entonces comencemos utilizando la condición acá. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Para t igual a x, nosotros obtenemos, si el t es igual a x, f de 2 veces t más g de 0, esto tiene que ser igual, t igual a x, tengo 4t al cuadrado con signo negativo, igual a menos 4t al cuadrado. Entonces, aquí nosotros podemos decir de que este f de t, estoy reemplazando donde veo 2t, ahora voy a poner simplemente t, va a ser igual a el g en 0 con signo negativo menos el t al cuadrado. Entonces tenemos ya esta primera expresión, va a depender de cuánto vale g evaluado en 0. En todo caso, voy a poner aquí mejor para cuando el x es igual a 0, que es nuestra condición de frontera, vamos a tener lo siguiente. Voy a derivar con respecto a t y voy a igualar a 0. Entonces aquí obtenemos f' derivada con respecto a t, la derivada de t es igual a 1, y cuando el x es igual a 0, f' de t más g' de t, y aquí voy a tener más 2 f' cuando el x vale 0, de nuevo de t, y aquí voy a tener menos, porque estoy derivando acá, 2 veces, de nuevo, 2 g' de t, y esto tiene que ser igual a menos 4t. Muy bien, de aquí nosotros ya reducimos un poco y tenemos 3 f' de t, vamos a tener menos g' de t es igual a menos
4t. Menos 4t. Muy bien. Aquí vamos a integrar. Integramos y vamos a obtener lo siguiente. La integral de esto nos va a dar simplemente 3f de t, y aquí voy a integrar menos g de t. Esto va a ser igual, la integral de esto va a ser menos 2t al cuadrado. Cuando integro esto, cuando estoy integrando esto, aparece una constante, f evaluado en 0. ¿Está bien? Entonces aquí es menos, va a pasar al otro lado como más 3f en 0, y aquí también aparece el g en 0, que va a pasar como menos g en 0. Entonces, estas son las constantes de integración que se obtienen aquí cuando evalúo en 0. Entonces, de aquí, lo primero que nosotros vamos a ver, de acá, de esta expresión, le voy a poner aquí un asterisco, y de esta expresión asterisco, nosotros tenemos que el f en 0 es igual a menos g en 0. Significa, ¿por qué? Porque t en 0 es igual a 0. Significa que yo puedo decir de que f en 0 más g en 0, esto es igual a 0. ¿Esto para qué me sirve? Uno de estos f voy a sumarlo con esto para poder reducirlo acá. Entonces, por lo tanto, obtenemos el siguiente sistema. F de t es igual a menos t al cuadrado menos g de 0 es igual a f de 0 más f de 0. Y tenemos aquí 3f de t menos g de t es igual a menos 2t al cuadrado más 4f de 0. Obtenemos nosotros este sistema. Entonces, de aquí, en primer lugar, podemos decir de que el g de t es igual a menos t al cuadrado menos f de 0. ¿Está bien? Eso sale de aquí una vez que nosotros reemplazamos, en todo caso esto, ¿está bien? El f de t lo reemplazamos aquí, operamos y despejamos solamente el g de t en función del f sub 0. Entonces, nosotros vamos a tener que para t mayor que 0, vamos a obtener de que nuestra función b de x, t es igual a menos, aquí hay que ver lo siguiente, menos reemplazo. ¿Está bien? El f de t es igual a esto, menos donde veo t es x, bueno, x más t al cuadrado más f en 0 más g de t menos x más g, disculpen, más g, y aquí voy a tener más, significa que es menos también, t menos x al cuadrado menos f de 0. El f de 0 se va, estos se suman
y tengo menos 2x cuadrado más t al cuadrado. Y nos podemos dar cuenta de que prácticamente está coincidiendo con la solución cuando x es mayor que t. Entonces, en toda la región con estas condiciones obtengo la misma respuesta. De ahí nosotros ya podemos deducir de todo esto de que como nuestro u de x, t es igual a b más el u1 y el u1 era igual a ¿cuánto? A 3x al cuadrado. ¿Está bien? Nosotros vamos a tener lo siguiente. 3x al cuadrado. Entonces podemos escribir de que nuestro u de x, t va a ser igual a el bx, que es esto, más 3x al cuadrado. Entonces voy a tener x al cuadrado menos 2t al cuadrado. Y esa vendría a ser la respuesta del problema.